Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí transmitiendo nuestro devocional de la iglesia Trigo Nuevo, nuestro devocional de entre semana, y estamos muy contentos el día de hoy de poder estar compartiendo con ustedes por ese medio. Y el día de hoy yo quiero compartirles una palabra que titulado No te desanimes. No te desanimes. La realidad es de que hemos estado hablando las últimas semanas acerca de un buen comienzo, ¿verdad? Y yo no sé, ustedes a lo mejor tuvieron un buen comienzo al año, a lo mejor pueden decir es que la verdad no ha iniciado como yo esperaba. Yo creo que hay razones para ambos pensamientos, ¿verdad? En la mayoría de los casos. Yo creo que para muchos de nosotros a lo mejor hemos enfrentado ya algún obstáculo, alguna cosa que no estábamos esperando. Ahorita yo sé que al mismo tiempo yo sé que Dios está obrando en nuestras vidas, y yo sé que nosotros estamos experimentando tiempos sin iguales, tiempos en el cual yo creo que Dios se está manifestando, y quiero animarles el día de hoy que no te desanimes, que no te desanimes en cuanto a tu caminar con Dios, en cuanto a lo que pueden esperar, la fe, la creencia, ¿verdad? De lo que estamos esperando en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros lugares de trabajo, a lo mejor en cuanto a lo que Dios está hablando en ese tiempo a nuestras vidas. Entonces, yo quiero compartirles algunos versículos que yo creo que van a ser de bendición para sus vidas, y quiero iniciar con un versículo muy conocido, pero es una verdad muy, muy importante para nuestras vidas en el tema de desánimo. Todos nosotros nos enfrentamos con tiempos de desánimo. Todos nosotros podemos llegar a sentir esos momentos, ¿verdad?, de desánimo, de incluso cierta depresión. Pero es importante cómo reaccionamos, cómo las decisiones que tomamos también para mitigar el efecto de el desánimo o la depresión ante ciertas circunstancias en nuestras vidas. Pero también en qué hacemos, cómo reaccionamos cuando nos enfrentamos, cuando nos despertamos, podemos decir, en un sentir de desánimo. Y aquí Gálatas 6 y el versículo 9 nos dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Nos dice: no nos cansemos, no nos fatiguemos, no nos desanimamos de hacer el bien. Qué palabras tan importantes para nuestras vidas. No es solamente cómo iniciamos la carrera, es cómo la terminamos. Cada parte, cada momento de esa carrera que es la vida es importante, y necesitamos poder mantener la motivación en nuestras vidas, mantener el impulso hacia adelante en nuestras vidas,
que no nos desanimemos. Nos sigue diciendo en el siguiente versículo, nos dice, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hay tantas cosas y tantas maneras en que nosotros podemos hacer el bien, pero yo quiero animarles que en esos días, que no perdemos el enfoque, que no perdemos en todo, a lo mejor lo que pueden estar escuchando en las noticias o lo que pueden estar enfrentando en sus vidas personales, los obstáculos que pueden encontrar a ver, que estemos pidiéndole a Dios, ¿cómo puedo servir? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo impactar la vida para bien los que están a mi alrededor? ¿Verdad? ¿Cómo puedo ser un mejor vecino a los que están a mi alrededor? ¿Cómo puedo yo hacer el bien en ese tiempo? Si no tenemos un plan, entonces va a ser muy fácil caer en una rutina en la cual a lo mejor no nos damos cuenta de que estamos cansados, ¿verdad? De hacer el bien porque simplemente no lo estamos haciendo, ¿verdad? El primer punto es que hay que estar haciendo el bien, hay que estar trabajando en algo, hay que estar sirviendo en alguna manera, en algún lugar. Si no lo estamos haciendo, muy probablemente ya nos encontramos en un lugar, si no de desánimo, simplemente de estar solamente siguiendo la corriente y sin pensar, sin motivarnos para hacer algo con los demás. Entonces, no nos cansemos. Primeramente quiere decir que hay que hacer algo, ¿verdad? Nos sigue hablando. Y esa palabra cansar que encontramos ahí en Gálatas se encuentra en solamente algunos lugares en el Nuevo Testamento, en el griego. Pero uno de esos lugares donde se encuentra es en 2 de Corintios 4 y 16 y nos dice, por tanto, no desmayamos, ¿verdad? No nos cansemos, no nos desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, dice, el interior, no obstante, se renueva de día en día. La realidad es de que nuestra vida, nuestro hombre interior está renovándose día en día, todos los días. Si tú eres cristiano, si tú eres hijo de Dios, el Espíritu de Dios se ha llegado a morar en tu vida, en tu espíritu. En el momento en que tú pusiste tu fe, creíste en Cristo Jesús para salvación, el Espíritu de Dios se hizo nacer, se hizo revivir una área de tu vida que estaba muerto desde tu nacimiento. En ese área, el Espíritu es ese área, ese hombre interior, ¿verdad? Jesús habla acerca de esa idea de un hombre interior en varios puntos en donde Él está hablando a los fariseos. Y Él se anima, Él está exhortando a los fariseos en que ellos no deberían de enfocarse tanto en las obras exteriores, el mantener, vamos a decir, una imagen ante la sociedad, ante las demás personas, a parecer
algo, ¿verdad? Algunas veces nosotros lo decimos de llevar como una máscara, ¿verdad? En que estamos aparentando algo que no es real, ¿verdad? Sino que Él dice que Él los anima, los exhorta a más bien cuidar lo que está en el interior. Cuidar nuestro corazón, cuidar ese asiento, ¿verdad? Ese lugar donde se brota la vida, brota nuestra relación con el Espíritu de Dios. Y tú y yo necesitamos la llenura del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas día tras día. ¿Alguna vez has tratado de empujar un carro, verdad? De empujar algo con llantas y le das impulso, le empujas por un momento, pero si tú dejas de empujar rápidamente, se va perdiendo el impulso. Aunque sea en un lugar plano, se va perdiendo el impulso por la fricción de las llantas contra el pavimento. Esa fricción que existe se va haciendo perder la energía del impulso inicial. Y en nuestras vidas, a veces así estamos viviendo nuestras vidas, esperando un impulso exterior a nosotros. O sea, voy a ponerlo de esa forma para que me entiendan bien. A veces es algo bueno ir a la iglesia, pero cuando nosotros caemos en la rutina de estar yendo a la iglesia sin tener un tiempo de búsqueda de Dios en nuestras vidas todos los días, llegamos a la iglesia y sentimos un impulso, hay una motivación, hay algo que nos hace mover hacia adelante en Dios, pero muy probablemente ese impulso inicial se termina muchas veces hasta antes de que llegue el día lunes. Y para el día domingo que llega, ya tenemos 6 días que no hemos estado moviendo hacia adelante. Lo que sucede es que el desánimo entra a nuestras vidas porque existe un desgaste, un desgasto en nuestro interior, o sea, por lo que está sucediendo en el exterior, así como en el carro. Aunque estás tú sentado adentro del carro, pero por la fricción de las llantas con el pavimento, existe esa pérdida de impulso hacia adelante, de energía hacia adelante. Entonces, se afecta lo interior por lo exterior. Es lo mismo que sucede en nuestras vidas cuando somos motivados solamente por impulsos desde lo exterior. Dios no nos creó para ser solamente espectadores de una relación con Dios. Dios nos creó para experimentar su bondad, para experimentar esa relación todos los días de nuestras vidas, para disfrutar de una cercanía con Él. Es el gran privilegio, la mayor privilegio que tú y yo podemos tener es tener una relación personal con Dios. Entonces, cuando nosotros empezamos a experimentar ese desgaste, que nos demos cuenta, ¿verdad?, de que lo que necesitamos es ser renovado en el hombre interior, desde el interior,
que Dios esté renovando ese área, que Dios esté dándonos nuevas fuerzas en cualquier tipo de energía que se requiere desenchufar, ¿verdad? De fuente de poder. Se requiere de una batería. Y muchas veces esa batería, lo mismo sucede. Está limitado el tiempo en que va a poder suplir para la necesidad energética de ese aparato. Aunque sea que nada esté enchufado, pero está perdiendo energía esa batería hasta que se conecta otra vez. Cuando se conecta, se puede renovar otra vez. Tú y yo necesitamos estar conectados con Dios todos los días de nuestras vidas. Es ahí donde vamos a obtener nuevas fuerzas, donde vamos a poder recibir la fe que necesitamos para enfrentar los obstáculos que se nos presentan todos los días. Es ahí donde nosotros vamos a poder experimentar su bondad en nuestras vidas y maravillarnos de lo glorioso que es nuestro Dios. No desanimes. Antes bien, sea renovado todos los días de tu vida. Y recuerda que esa leve tribulación momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. Entonces, lo que tú estás enfrentando en tu vida, vamos a llamarlo esa fricción que podrías estar experimentando en tu vida. Ese no es solamente como para chuparte las fuerzas y para acabar esas fuerzas para seguir adelante. Más bien Dios usa, Él toma eso para ayudarnos y para hacer que nosotros seamos preparados, ¿verdad? Para las cosas buenas, las cosas que Él tiene adelante para nuestras vidas. Dice, esa leve tribulación momentánea está produciendo en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces, Dios toma esas cosas en nuestras vidas para producir algo glorioso. Y quiero terminar con ese versículo, ahí mismo en 2 de Corintios 4:18, nos dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, en todo eso, en todo lo que estás enfrentando en ese primer mes del año 2021, yo escuché a algunas personas, de hecho vi un meme esa semana, al inicio de la semana, que decía, probamos, ¿verdad? Las primeras 7 días y queremos regresar el año, queremos regresar, por decirlo así, como el producto, ¿verdad? Para un reembolso, porque no es lo que estábamos esperando. Y muchas, en ese tiempo nosotros tenemos que aprender, y yo creo que es lo que si en el año pasado tú enfrentaste esas pruebas y tú las pasaste y creciste en fe, en confianza en Dios, ese Dios yo creo que te ha enseñado ese clave tan importante para tu vida, que es el ver
a lo que no se ve, a poner tu mirada en las cosas que no se ven, porque esas son eternas. Sí, cuando nosotros hacemos eso, hay algo tan hermoso, hay algo tan glorioso que Dios produce en nuestras vidas. Él produce esa fe, Él produce la habilidad de ver aún más allá de las circunstancias temporales en nuestras vidas para ver lo que Dios está produciendo en y alrededor de nosotros, en otras personas, en la sociedad en que nosotros nos encontramos. Yo creo firmemente que Dios cumplirá sus propósitos en nuestras vidas y en ese mundo a nuestro alrededor. Y nosotros tenemos la gran promesa de parte de Dios de que aun donde se aumenta la maldad, aun donde se aumenta el pecado, la gracia de nuestro Dios sobre y abunda. No es solamente apenas lo va cubriendo, ¿verdad? Sino que sobreabunda la gracia de Dios. Entonces, tú puedes estar seguro en ese tiempo. Cuando hablamos de la gracia, no estamos hablando de solamente como el perdón, ¿verdad? De pecados, sino que estamos hablando de que Dios, la gracia de Dios es como el clave para recibir todo esas riquezas en gloria en Cristo Jesús, todo lo que Dios quiere para nosotros, todo su reino, su poder, su autoridad, es parte de su gracia hacia nuestras vidas. Entonces, no es de que solamente Él va a apenas estar como ahí aguantándonos, ¿verdad? Sino que su favor va a ser derramado sobre nuestras vidas y Él va a actuar de una manera sobreabundante, de su favor sobreabundante en nuestras vidas. Dios está usando ese tiempo, está usando ese inicio de año como para reenfocar nuestra mirada en Dios, para recibir de Él y para recibir esos ánimos para seguir adelante fieles, constantes en el llamado suyo en nuestras vidas. No te desanimes, no te desanimes en ese primer mes del año. Es tiempo para ver la mano de Dios obrando aún a través de los obstáculos, aún en medio de las tormentas en nuestras vidas. Él está ahí con nosotros y Él nos ayudará. Entonces, yo quiero animarles y quiero saludarlos también a todos los que están mirando, todos los que están aquí con nosotros el día de hoy. Es una bendición poder compartir con ustedes por ese medio y es una bendición saber que nuestros hermanos en Cristo en Huetamo, en Purechucho, en San Lucas y aún en otras partes del mundo están orando los unos por los otros. Yo aprecio sus oraciones. El próximo martes se le van a operar a mi papá. Estoy aquí durante unos días para apoyarlos a mis papás en cualquier cosa que ellos van a necesitar. Y aprecio sus oraciones y yo creo que Dios va a cumplir, ¿verdad?, sus propósitos en ese tiempo y yo espero verlos muy pronto en persona, a mis hermanos en Huetamo, Purechucho en San Lucas, los hermanos de Trigo Nuevo, les espero ver muy pronto y nosotros les mandamos un abrazo grande y
el domingo nosotros tenemos nuestro servicio presencial a las 11 de la mañana. Ahí les esperamos y también, primero Dios, para ese domingo vamos a tener el servicio virtual también por Facebook Live. Entonces, ahí les esperamos a las 11 de la mañana del día domingo. Y les amamos y nos vemos muy pronto, primero Dios. Hasta luego, hermanos.